Bueno, Chelsea derrotó 1-0 jugando como visitante al Nottingham Forest y lo hizo con un gol de Levi Colwill, de el central izquierdo que tiene este equipo de Maresca, cuando recién comenzaba el segundo tiempo. Y fue un gol que se dio en el marco de una ABPO, de una acción a balón parado ofensiva, como se conoce en el mundo de la táctica, o como lo conocemos coloquialmente todos los aficionados del fútbol, la popular pelota quieta. Porque se dio con un córner en corto, pasaron mil cosas en el medio, y bueno, al final Neto acabó mandando una especie de pase cruzado, y Colwill estaba ahí solo frente al arco para mandarla a guardar. Todo esto en lo que fue el último partido de la actual Premier League. Y terminó siendo esta una victoria clave y fundamental para los Blues, porque ustedes saben que el Chelsea en este último partido se estaba jugando su clasificación a la próxima edición de la Champions League. Afortunadamente, al haber ganado este partido, pues el Chelsea aseguró su cuarto lugar en la tabla de posiciones de la Premier y por ende también se aseguró jugar la próxima Champions. Pero si por ejemplo el Chelsea hubiese perdido este partido contra el Nottingham, de acuerdo a cómo se dieron los otros resultados en esta última jornada, el equipo de Enzo Maresca no hubiera ido a la Champions, sino que hubiera ocupado la sexta posición, la que le quedó al Aston Villa, y por ende el Chelsea pues hubiese ido a la Europa League. Repito, no a la Champions League. Entonces esta victoria representó 3 puntos, pero la verdad es como si hubiesen sido 6. Fue una victoria que yo te digo directamente que valió por 2. Y en medio de esta victoria tan importante, adivinen quién estuvo nuevamente a la altura de las circunstancias y quién nuevamente se jugó un partidazo. Sí, obviamente el de siempre, el señor Moisés Caicedo. ¡Qué pedazo de crack! ¡Qué pedazo de jugador! Por Dios, yo lo veo jugar a Moisés en ese nivel tan alto y por un lado siento orgullo porque pues es uno de los nuestros, nacido por acá en este lado del mundo, pero por otro lado les confieso que no me deja de causar impresión, porque es un jugador tan constante, tan regular, juega siempre bien. Y estamos hablando de la mejor liga que tiene el fútbol en el planeta Tierra. Y ahí, en ese marco, en ese nivel de competencia tan alto, Moisés se destaca partido tras partido. Por eso les digo, es una cosa de verdad impresionante en todo sentido. En cuanto a este encuentro futbolístico contra el Nottingham, bueno, en el primer tiempo mi sensación es que Moisés estuvo casi que enfocado en su totalidad en anularlo al 10 del Nottingham, al enlace, al enganche que tiene el equipo dirigido por Nuno. Hablo por supuesto de Gibbs White. Moisés siempre estuvo encima de él y la realidad es que logró su tarea. Porque el partido de Gibbs White, la verdad, en términos generales fue un partido flojo. De él se esperaba que, siendo también un partido tan importante para el Nottingham, pues fuera el jugador que manejara los hilos del equipo. El que más la pidiera, el que más entrara en contacto con el balón y el que acabara abasteciendo, por ejemplo, a Elanga, a Chris Wood, que son los dos delanteros del Nottingham. Pero la verdad es que eso se quedó en expectativas nada más porque, lo digo de nuevo, Gibbs White pues intentó, pero al tenerlo a Moisés encima todo el tiempo, casi que haciéndole una marca personal, una marca hombre a hombre, pues Gibbs White no pudo hacer gran cosa. Mérito 100% de Moisés Caicedo. Muy bien por el ecuatoriano. Yo les había dicho que en el partido pasado, en donde el Chelsea ganó en Stamford Bridge 1-0 contra el Manchester United con ese gol de Cucurella, pues Moi prácticamente le hizo lo mismo pero a Bruno Fernández. Y en esta ocasión a Gibbs White. Entonces ya pues podemos ver explícitamente
que para los talentosos, para los creativos de los equipos rivales del Chelsea, Moisés es una pesadilla. Porque cada vez que tienen que jugar contra el equipo de Enzo Maresca, Maresca manda a Moisés encima del creativo del equipo rival y ese creativo acaba sufriendo. Esa marca de Moi, esa presión de Moi, esa capacidad que tiene Moisés para realizar trabajos de presión individual, es letal. Es algo que funciona muy bien. Después en el segundo tiempo siento que, bueno, Moi ya de entrada hay que decir que participó en el gol. Fue una participación mínima, es verdad. Él simplemente recibió una especie de pase hacia atrás proveniente de Cole Palmer y se la devolvió a Palmer. O sea que no fue una participación así que digamos que influyera en demasía en el gol del Chelsea, no, claramente no. Pero bueno, igual participó. Y eso nadie se lo va a quitar a Moisés. Hizo parte de esa confección de la acción con la cual el Chelsea ganó el partido. Entonces hay que mencionar eso. Y después, ya cuando el Chelsea ganaba 1-0 en el resto del segundo tiempo, siento que Moi ya no se encargó tanto de hacerle esa marca personal a Gibbs White, sino que más bien se encargó de demostrarnos que es un jugador de una gran capacidad multifacética en la cancha. Es decir, que puede cumplir con varios roles al tiempo y lo puede hacer bien. ¿Por qué lo digo? Y ahora lo voy a explicar mejor cuando comience el análisis, pero acá lo voy a mencionar rápidamente. Bueno, lo digo porque cuando el Chelsea ya ganaba 1-0, lo que hizo Maresca fue que alternó entre dos sistemas tácticos. Uno de ellos era el 4-5-1, ya con Romeo Lavia también en cancha. Y cuando jugaba con ese 4-5-1 Maresca, pues Moi ocupaba el rol de 5 posicional. Se paraba como un volante, si se quiere, tapón, como un volante, si se quiere, de corte, ahí en el eje. Enzo y Lavia hacían las veces de interiores cerca a Moisés, pero Moisés era el que controlaba el triángulo, que trataba de posicionar el Chelsea en el medio campo. Eso con el 4-5-1, pero en otras oportunidades, cuando el equipo de Maresca cambiaba de sistema táctico y pasaba al 5-4-1, ahí Moisés también hacía algo muy interesante, y es que retrocedía y pasaba a jugar a la altura de la línea de defensores y quedaba como un stopper por derecha. Se metía allí en el intervalo existente entre Reece James, que es el lateral derecho del Chelsea, y entre el jugador, siempre se me complica la pronunciación, Adarabioyo, Tosin, más fácil. Pero bueno, Tosin es el primer central, Reece James es lateral por derecha. ¿Se entiende lo que digo? Moi abandonaba su rol de 5 posicional y venía y retrocedía y se metía entre estos dos que acabo de mencionar. Por ende, el Chelsea quedaba en el fondo con una línea de 5, con Reece James por derecha, con Cucurella por izquierda y con 3 centrales si se quiere. Moisés como stopper por derecha, Colwill como stopper por izquierda y Adarabioyo ya más como líbero en la mitad. Entonces es increíble porque hasta eso lo hace bien. Cuando el técnico le pide ya no jugar de medio centro o de 5 posicional, sino de stopper por derecha, el tipo también puede ir y hacerlo. Eso es ser un jugador multifacético, por eso les digo, un jugador que tiene varias formas, varias caras, varias facetas, pero que todas las cumple a cabalidad. Moisés Caicedo en su máxima expresión. Partidazo de Moi. Ya voy a ir con el análisis profundo, minuto a minuto, y vamos a hablar más de Moisés y de lo que fue el partido en general. Pero antes de esto, quiero aprovechar que terminó la temporada de la Premier y que el Chelsea pues logró el objetivo último que tenía, que era meterse en Champions, para destacar un par de cositas que salieron por ahí de Moi y que me parecieron muy interesantes. Comienzo. Moisés en esta temporada de la Premier jugó 38 partidos de 38. ¿Ven lo que les decía ahora más temprano en el video acerca de lo regular y lo consistente que es Moisés? Bueno, acá se demuestra. Nunca faltó un solo partido. Ni por lesión, ni por expulsión, no. Estuvo presente en todos los encuentros futbolísticos del Chelsea. Por eso es que Moisés es una garantía. Vos apelás a Moisés y es prácticamente ir a la fija. Ir a la segura. Ya sabes que es una ficha que siempre te va a responder. Nunca te va a faltar, nunca te va a dejar tirado. Excelente, me encanta eso. Ahora, hablando de la faceta ofensiva de Moisés, hay estadísticas generales de lo que fue Moi en esta Premier League que son muy dicientes.
Por ejemplo, tuvo 1941 pases precisos, pases bien dados, perdón, en plural. Es un número importante, casi 2000. Le faltó muy poquito para llegar a 2000 en toda la temporada. Tuvo 96 pases largos bien dados. Le faltó muy poquito para llegar a 100, pero también es una estadística que habla mucho de que no solo es un jugador que te puede dar pases en corto, que quizás son los más fáciles, sino que también se anima más de una vez y te manda pases largos y lo hace muy bien. Buena estadística de Moisés. Tuvo 30 chances de gol creadas, un promedio un poquito por debajo de una por partido, pero teniendo en cuenta que es un jugador que pues juega más bien retrasado en el medio campo, incluso a veces por derecha, no es un jugador que juegue de delantero o de 10, pues 30 chances creadas en la temporada me parece un número de verdad muy bueno para un medio centro. Tuvo de igual manera 29 dribles exitosos. También esto habla de que es un jugador que no es un burro con la pelota en los pies, todo lo contrario. Cuando la toma, ya vimos que da pases cortos, tuvo casi 2000 en general, pues. Ya vimos que puede dar pases largos, tuvo casi 100. Y además de eso, pues cuando empieza a conducir, también puede progresar sin necesidad de deshacerse del esférico, sino que él mismo lo puede ir llevando y si se le aparece un rival u otro, pues tiene toda la capacidad para sacárselos de encima a punta de gambeta. Sabemos que no es probablemente su principal virtud, pero también la tiene. Siendo un medio centro, repito, 29 dribles exitosos es un número importante. Y recordemos que, por ejemplo, en el partido anterior contra el Manchester United en Stamford Bridge, hubo una jugada en el primer tiempo que a todos se nos quedó grabada, en donde Moy tomó la pelota y se sacó de encima a Bruno Fernández, se sacó de encima a Mason Mount y por último a Diallo también. A los tres gambeteando. Esa jugada nos mostró un poco lo que refleja esta estadística. Y además de eso tuvo 26 ocasiones en las cuales tuvo una posesión ganada en el tercio final de la cancha. También es una estadística buena para Moisés. Y generó 58 faltas en total. Pues que se las cometieron obviamente a él. Eso en cuanto al tema ofensivo. En cuanto al tema defensivo, que ya sabemos que pues es probablemente lo mejor de lo que hace Moisés. Bueno, tuvo 229 recuperaciones de pelota. Altísimo, un promedio altísimo. Calculen ustedes 229 en 38 partidos. Es un promedio altísimo. Muy bien por Moisés. Tuvo al mismo tiempo 236 duelos ganados. Apliquemos la misma lógica matemática. 236 en 38 partidos. Dios mío, estamos hablando de una máquina de ganar emparejamientos. Eso no es un secreto para nadie. Todos sabemos que cuando Moy va en el 1 contra 1 a disputar, normalmente acaba ganando. No es un jugador tan alto, pero tiene una fuerza y una potencia de piernas que te pasa por encima como un camión. Además de eso tuvo 49 intercepciones, también un promedio de más de una por partido. Y bueno, ya ahí cerraríamos lo que ha demostrado Moisés en la actual Premier League en cuanto a la tarea de defensa. Siento yo que, a modo de conclusión de estas estadísticas, pues son tres cosas. Número uno, como lo mencioné, estuvo presente en todos los partidos, por ende es una garantía. Es un jugador muy constante, muy regular, nunca está ausente. Por algo a Maresca le gusta tanto y por algo Maresca siempre lo destaca. Y muchos dicen que es el jugador al que evidentemente más quiere el técnico en el Chelsea. ¿Cómo no quererlo? Si el tipo siempre saca la cara por vos, siendo vos el director técnico, lo entiendo a Maresca. La segunda es que a nivel ofensivo tiene estadísticas muy destacadas. Para un mediocentro tiene estadísticas muy buenas, exageradamente buenas. Y bueno, la tercera es lo obvio, ¿no? A nivel defensivo, pues es una bestia, es un jugador que no para de recuperar pelotas, de ganar duelos, perdón, y de tener intercepciones en el campo de juego. Ahí en la zona 2 de la cancha, Moisés es un comandante por donde se lo mire, crack total. Y esas son las tres conclusiones para mí, estas estadísticas generales de Moy en la actual Premier League. Tengo por ahí un dato extra, y es que ningún mediocampista
En la actual Premier League, en esta Premier League que acabamos de terminar, jugó más minutos que Moisés Caicedo. Hablo de la temporada en general, ¿no? Ningún mediocampista de la Premier jugó más minutos que Moisés. Moisés jugó un total de 3.351 minutos. Ningún mediocampista, repito, de todo el fútbol inglés, de primera división de la Premier League, lo superó en ese aspecto. Lo vuelvo a decir, es una garantía. Es sinónimo de constancia, es sinónimo de regularidad. Listo, y ahora hablando del partido ya para comenzar con el análisis, bueno, no era una tarea fácil para el Chelsea. Había una estadística de hecho que marcaron en el inicio que me pareció muy importante y la quiero traer a colación, y es que el Chelsea venía con una racha muy mala como visitante. Había ganado un solo partido de los últimos 10 fuera de Stamford Bridge por Premier League, ¿no? Solamente en Premier League estamos hablando, obviamente en la Conference es otra cosa. Tuvo en ese orden de ideas uno de los 10 ganados, uno de los últimos 10, 6 perdidos y 3 empatados. Eran estadísticas muy negativas. No solamente es que había ganado uno, sino que eran más las derrotas que los empates. La cosa venía mal para el Chelsea fuera de Stamford Bridge. Este partido igual lo tenía que competir y tenía que sacar un buen resultado, y siento yo que el Chelsea mostró jerarquía. Cuando comenzó el encuentro futbolístico, el que comenzó con más hambre, con más agresividad fue el equipo local, el equipo de Nuno, porque el Forest empezó a tratar de posicionar su bloque alto en campo de los Blues. Presionaba el Forest la salida del Chelsea, particularmente con los dos delanteros que eran Chris Wood y Elanga, y tratando de que también Gibbs White estuviera ahí muy encima de Moisés Caicedo. Claro, uno sabe que, pues a ver, cuando Robert Sánchez le da el pase adelante a Tosin o se lo da a Colwill, los dos centrales del Chelsea agarran la pelota, levantan la cabeza y siempre el primer jugador que ven como primera opción de pase, como primera línea de pase, es Moisés. Porque Moisés, de los dos mediocentros, Moisés y Enzo Fernández, pues Moisés es el que más juega retrasado, ¿no? Enzo normalmente se da un poco más de licencias para desplegarse al ataque, pero Moy juega un poco más atrás, por ende, repito, es la primera línea de pase. Entonces el Forest trataba de, a los dos centrales, ponerles dos delanteros cara a cara, repito, Chris Wood y Elanga. Y a Gibbs White lo trataban de mantener encima de Moy, cosa que los dos centrales estuvieran tomados, y Moisés también. Y eso obligaba pues al Chelsea a tener que encontrar otras opciones de salida. No podía ser por el medio con Moy, tenían que ver cómo resolvían eso. Siento yo que la manera en que lo resolvió el Chelsea fue saliendo por derecha, pero ya vamos a hablar de eso. El punto es que, bueno, presionando de esta manera y con un posicionamiento del bloque alto, el Nottingham en los primeros 10 o 15 minutos controló un poco el partido. Normalmente recuperaban la pelota en el propio campo del Chelsea presionando y trataban siempre de romper por derecha, porque por ahí se formaba un tándem interesante, por ejemplo, entre Aina, que es el lateral que va por ese lado en el Nottingham, que tiene mucha proyección en el ataque. También Nico Domínguez, el argentino, que es el interior que va por ese lado y es talentoso con la pelota en sus pies. Y por ahí estaba Elanga, pues que de los dos delanteros jugaba por ese lado. Entonces ahí como que se armaba ese triángulo, Aina, Nico Domínguez, Elanga, y algo sacaba el Nottingham como para por lo menos desbordar más de una vez por esa banda. Y a partir de ahí pues mandaban algún centro buscándolo a Chris Wood o algo por el estilo. Acá tenemos al minuto 9 una filtración, perdón, de Nico Domínguez por el carril interno de la derecha para Aina. Aina rompió, mandó un centro y Colwill llegó para cerrar. Esa jugada es la prueba fehaciente de lo que les estoy diciendo. Hubo otra del otro lado en donde Nico Williams mandó un centro, Nico Domínguez la bajó en el segundo palo y Robert Sánchez salió y controló la pelota. Nada de mucho riesgo, repito, nada de mucho riesgo, pero pues el Nottingham mandaba en los minutos iniciales. A medida que comenzó a avanzar ese primer tiempo, el Chelsea se despertó un poco, reactivó, también desde cierta valentía de Moisés, ¿no? Y no es por darle méritos que no corresponden, sino por ser realista. Por ejemplo, hubo un doble quite, cuando el Chelsea tenía que despertar porque estaba un poco dormido. Moisés siempre le imprime esa energía al equipo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí en ese momento en donde el Nottingham mandaba, hay una jugada por allá en los primeros 10 minutos, como al minuto 7, lo tengo acá anotado, en donde Moisés tiene un doble quite. Primero Aina toma la pelota por izquierda y viene Moisés a la izquierda. Él estaba como medio centro, pero viene a la izquierda, barre la zona hacia un costado, cubre la amplitud de la cancha, le entra duro a Aina y le quita la pelota. Y luego ese rebote le termina cayendo a Gibbs White,
ya más por el centro, y Moisés va de la izquierda otra vez hacia el centro, es decir, que se devuelve, le entra Gibbs White y también le quita la pelota. Entonces, es un jugador que también contagia al resto, Moisés. Lo digo de nuevo, el Chelsea tenía que despertarse y Moisés ya con un doble quite en una misma jugada, como que levantaba un poco al equipo. Era como un mensaje tácito, implícito para sus compañeros de, hey muchachos, hay que hacer algo. Es un partido importante y de entrada el rival está mucho más picante que nosotros. El Chelsea también comienza a mejorar a partir de el hecho de que pues entendieron los Blues que, como les marqué ahora, por dentro no podían salir. El Nottingham seguía haciendo un buen trabajo de coberturas por esa zona, por los 3 carriles internos de la cancha. Entonces el Chelsea encontró una alternativa. ¿Cuál fue? Salir por derecha, que fue algo que ya les comenté ahora, pero ya lo voy a explicar un poco mejor. Y a partir de ahí el Chelsea comienza a mejorar. ¿Por derecha con quiénes? Bueno, normalmente había un muy buen complemento entre Noni, Madueke y Enzo Fernández. Enzo partía del lado de Moisés, pero se iba adelante, se iba para arriba al ataque y se posicionaba normalmente en el carril interno de la derecha. Y Noni y Madueke quedaba pegado a la raya, en el carril externo de la derecha. Entonces Noni abierto, Enzo interiorizado, esos dos jugadores por ahí, parados cerca a Neco Williams, le generaban cierta superioridad numérica a Neco de 2 contra 1. Eso empezó a darle frutos al Chelsea y más de una vez veíamos jugadas en las cuales ya, por ejemplo, Tosin, Adarabioyo, me sigue costando, perdón, me ha costado todo el tiempo. Pero bueno, la agarraba, él siendo el central por derecha y sabía que no podía descargar como Moisés por dentro, entonces levantaba la cabeza y simplemente mandaba algún pase largo para Enzo, que estaba interiorizado, o Noni, que estaba abierto. O capaz que de pronto se la daba a Reece James y era Reece James, el lateral por derecha del Chelsea, el encargado de hacer eso. La recibía Reece James, pase adelante para Noni o también para Enzo. Esa fue la solución. Por ahí el Nottingham sí nunca pudo tapar realmente la progresión de el equipo de Enzo Maresca. Y a partir de ahí, bueno, ya el Chelsea ya pasaba un poco la mitad de la cancha, jugaba un poco mejor. Y en una de esas, con esta fórmula que estoy describiendo, el Chelsea encuentra la más clara que tuvo en todo el primer tiempo. Que fue una jugada en la cual Moi tomó la pelota, precisamente, se la devolvió a Darabioyo. A Darabioyo la agarró y filtró un pase de una por derecha, lo que les estoy diciendo, progresivo para Pedro Neto. En esta oportunidad, Neto, que estaba jugando como falso 9 inicialmente, metió un desmarque de apoyo, fue hacia atrás, cayó por esa zona derecha donde estaban Enzo y Madueke, y Neto agarró la pelota, la pivotó para Noni, precisamente para Madueke, muy rápido. Madueke abrió por derecha para Palmer, que también se integró por ahí a ese circuito asociativo, y Palmer rompe por derecha, manda un centro con su pierna no hábil, que es la derecha precisamente. Ustedes saben que Cole Palmer es muy zurdo, pero en esta jugada pues rompió por derecha y tuvo que utilizar la pierna derecha. Y Neto, que había pivotado antes, como les dije, corrió al área, como si fuera un 9 de verdad, Pedro Neto, y cuando manda ese centro de derecha Cole Palmer, Neto llega así de frente para rematar solo y acaba pateando de derecha y se le va por arriba. Ante Seedles, ante el arquero del Nottingham, así cara a cara, y patea por arriba. Fue clarísima, pudo ser un gol del Chelsea, la más clara del partido en general. Porque el Nottingham es cierto que había mandado en el inicio, pero no había creado opciones de gol importantes. El Chelsea no había llegado directamente y la primera vez que llega, pues tiene la opción más importante de todo el juego. El Nottingham por ahí, pues tuvo más adelante un remate de Anderson que se fue por un lado. Y al final del primer tiempo, ya con el partido mucho más equilibrado, ya el Chelsea teniendo más la pelota, llegando más al campo del Nottingham, pues el partido al final del primer tiempo nos ofrece una llegada del equipo local ya para cerrar, irnos al entretiempo, que fue una llegada en la cual Gibbs White abrió para Aina, que había estado muy activo por esa banda derecha, ya lo dije, pues desbordó, mandó un centro, y Chris Wood lo anticipó a Levi Colwill, y Sánchez como que trató de salir Robert Sánchez, pero Wood lo anticipó a Colwill y también alcanzó a puntearlo antes de que la pelota le llegara a Sánchez. Por ende la punteó y la pelota se fue por arriba cerca. Fue parecida a la de Pedro Neto, ¿saben? Podemos decir que en los primeros 45 minutos ambos equipos tuvieron una chance de gol real. Una del Chelsea y una del Nottingham, y fueron jugadas de confecciones muy parecidas, desbordes por derecha, centros al área, y el 9 de cada equipo. En el caso del Chelsea, pues un falso 9 que es Neto. En el caso de el Nottingham, un 9 real que es Chris Wood. Ambos 9 la puntearon y la mandaron por arriba. Jugadas muy parecidas, repito, pero ninguno de los dos pudo capitalizar. Bueno, entre tiempo, llega el segundo tiempo y ahí como que el partido se enloquece un poco, se rompe un poco.
Había sido un partido hasta ahora sin tantas llegadas de gol, ya lo dije, una por cada lado, real. Pero ya en el inicio del segundo tiempo había menos filtro en el medio campo y el Chelsea aprovecha esto y en un córner abre el marcador. Fue un córner desde la izquierda para el Chelsea, lo cobró Pedro Neto en corto para Palmer, se la dio más atrás a Moisés, Moy, como les dije, no hizo gran cosa, pero hizo lo que correspondía y fue devolverle otra vez ese pase a Cole Palmer y Palmer centra, Moisés le sirvió como una opción de descarga para de pronto mover al bloque del Nottingham. Un pase atrás más de una vez te genera un hueco adelante. El Chelsea lo tuvo claro en esta acción de juego. Moy se la devolvió a Cole Palmer. Palmer manda el centro. Y ahí lo que pasa es que Murillo acaba despejando. Murillo grandote, una roca. Acaba despejando, la pelota le cae otra vez a un jugador del Chelsea afuera del área que es Rick James. James se la pegota a Cucurella. Cucurella manda un pase un poco incómodo con la derecha al área. Y pareciera que Neco Williams le iba a rechazar, pero se le acaba yendo Neco la rosa y se le va atrás. Y ahí le queda Neto, que había comenzado la jugada cobrando el córner, pero ya estaba metido en el área. Cuando Neco Williams falla en el rechazo, le cae en la pelota y Neto, yo no sé muy bien si quiso dar el pase o quiso rematar. De cualquier manera, pateó como hacia el otro lado, o sea, cruzado, ante la salida de Sells y le salió un pase magnífico. Porque le quedó a Caldwell, que estaba por ahí en el segundo palo entrando solo, y Caldwell la empujó, gol. Y con ese gol el Chelsea gana el partido y se mete en la próxima Champions League. Excelente, negocio redondo para el equipo de Maresca. Al minuto de ese gol, como les dije, el partido estaba raro, estaba roto, porque al minuto Madueke no ni la agarra por derecha y comienza a encarar y rompe por esa banda, avanza, desborda, manda un centro por debajo y fue un centro peligroso porque Seedorf, el arquero del Nottingham, tuvo que rechazarla con un manotazo en el piso, pero de verdad fue una jugada en la cual visualmente pues tuvimos una sensación de peligro fuerte. Entonces, como les digo, ya el Chelsea metió un gol y al minuto otra opción clara de gol. En el primer tiempo nada más había tenido una. Acá en pocos minutos ya tenía un gol y una opción acumulada. Y de la nada el Anga dice, no, pará, también el Nottingham tiene que responder. Entonces el Anga, que no había hecho gran cosa en el partido hasta ahora, la tomó por izquierda, enganchó hacia adentro y remató, pero un poco mordido la verdad. Igual fue al arco y Robert Sánchez tuvo que controlarla abajo. Ese fue el primer tiro del Nottingham al arco en todo el partido. Porque la opción que habían tenido en el primer tiempo de Chris Wood, pues se fue por arriba. No estuvo ubicada entre los tres palos. Esta del Anga, sí. Primer tiro al arco del Nottingham al minuto 52 de juego. Al 56 por ahí tengo algo de Moy. Y es que le pegó abajo al Anga. Ya Moy en el primer tiempo le había cometido una falta sin culpa. Se había resbalado a Gibbs White. Le había pegado. Anthony Taylor, árbitro histórico de la Premier League que estaba pitando este partido, le perdonó a Moy la amarilla en ese momento. Porque creo yo que entendió que había sido un accidente. Moy se resbaló y pues tampoco fue una falta de gran intensidad o de un punto de contacto peligroso. Pero ya en la segunda sí no se la perdonó. En el segundo tiempo Moy le pegó abajo el Anga. Fue una falta táctica, creo que era necesaria. Moy entiende muy bien los tiempos del partido. Y Anthony Taylor sí como que dijo, no, para, te perdoné la primera, esta segunda ya no. Amarilla para Moy. Y en ese momento, bueno, había como cierta pregunta de si de pronto Maresca iba a temer por aquella amarilla de Moy y lo iba a sacar del partido. Y miren que no. De la nada Romeo Lavia empezó a calentar en el banco, fue a la zona de traslado. Mucha gente especulaba con que va a salir Moisés, ¿no? Lo sacó a Sancho. Ahí ves la importancia que tiene Moisés para Maresca, ¿no? Incluso con amarilla Maresca dice, no, yo a Moy no lo pierdo. Pierdo a Moy y me quedo sin una pieza fundamental. Como no voy a hacer eso, obviamente no voy a hacer eso. En el equipo local salió Sangaré, entró Hudson Odoi, el Anga siguió un poco activo, al 58 por ejemplo rompió por derecha y mandó un centro, y cuando iba a aparecer Chris Wood, porque Chris Wood fue una jugada muy parecida al primer tiempo, rompe el Anga por derecha, manda el centro y Chris Wood lo vuelve a anticipar a Caldwell, iba a empujarla para marcar el empate y adivinen quién aparece. Moisés Caicedo, el jugador al que Maresca quiso dejar en cancha a pesar de la amarilla, y ahí lo respaldó. Porque apareció relevando la Caldwell y de la nada, boom, metió la pierna y la mandó al córner, como diciendo despejé y salve una opción de gol. Ese pudo ser el empate fácilmente para el Nottingham, porque repito, el centro del Langa le iba a llegar a Wood y Robert Sánchez no había salido y Caldwell ya le habían comido la espalda. O sea que Wood estaba presto a rematar y capaz que la metía. Moy entendió muy bien, fue hacia atrás, puff, cerró. Excelente Moisés, una garantía en todo sentido.
El Chelsea por ahí al 61 tiene el segundo remate al arco, el primero fue el gol, el primer remate al arco del Chelsea fue el gol de Colwill. Acá estuvo el segundo y fue una jugada en la cual Palmer recibió por dentro e intentó encarar y terminó rematando, pero la pelota se desvió en un defensor del Nottingham, creo que fue Murillo, y la controló Sells, pero la pelota fue al arco. Entonces segundo remate del Chelsea, el Nottingham llevaba uno hasta el momento. Y después de que ingresó Romeo Lavia, pasó un poco lo que les dije ahora, y fue que Maresca comenzó a alternar entre dos sistemas. Ya Maresca como que dijo, bueno, queda media hora de partido, voy a competir más desde lo defensivo, ya voy ganando 1-0, me encontré un gol en una pelota quieta, la hicimos bien, la aprovechamos, ahora hay que conservar la ventaja. Entonces comenzó a veces plantar el 4-5-1, que se los expliqué ahora, ¿no? Quedaba James con Adarabioyo, Colwill y Cucurella, línea de 4 en el fondo. En el medio, abierto por derecha, aparecía Neto. Neto intercambió en ese momento con Cole Palmer. Neto todo el partido fue el 9, falso 9. De ahí en adelante, en el segundo tiempo, cuando entró Romeo Lavia, comenzó a hacer Cole Palmer. Palmer jugó de falso 9, Neto vino a una banda. Entonces Neto quedaba por derecha, Madueque por izquierda y en el medio 3. Enzo Fernández como interior por derecha, Romeo Lavia como interior por izquierda y Moisés como 5 posicional. Entonces ven lo que les digo, 4 en el fondo, 5 en el medio, Neto abierto por un lado, Madueque por el otro, Enzo, Moisés y Lavia por dentro, 4-5 y arriba Cole Palmer de falso 9. Ya Jadon Sancho había salido del campo de juego, recordemos. Y en otros momentos, el 5-4-1. Y ahí era cuando Moisés decía, bueno, ya no juego como 5 en el eje, sino que retrocede, me paro como stopper por derecha. Y entonces, bueno, ahí era Reece James, Moisés, Adarabioyo, Colwill y Cucurella. 5 en el fondo, quedaban 4 en el medio, lo mismo, Neto abierto por un lado, Madueque por el otro, el doble 5 de Enzo con Lavia, ya no estaba Moisés ahí, Moisés ya estaba atrás, en la línea de defensores, entonces Enzo con Lavia y arriba seguía Cole Palmer como falso 9. Iba alternando entre los dos, pero creo yo que le sirvió al Chelsea porque si bien el Nottingham tenía la urgencia, el Nottingham estaba en Conference League, que fue la posición que al final pues acabó ocupando el equipo de Nuno, pero con un gol creo que se metía en Europa League, que era mejor, lo bajaba el Aston Villa, porque el Villa ya iba perdiendo. Entonces claro, el Nottingham sabía esto, empezó a ir al frente, pero el Chelsea con ese 4-5-1/5-4-1, siendo Moisés la pieza de cambio, el movimiento de Moisés era el que hacía que fuera un sistema o fuera el otro, el Chelsea lo supo contener. El Nottingham, perdón, trató de ir al frente, pero no tuvo grandes llegadas así como exageradamente claras, ¿no? Y más que todo avanzó fue desde los tumbos, ¿no? Al juego del hoyazo, mucho centro, mucho pelotazo, pero pues nunca pudo romper claramente ese sistema defensivo que plantó en Somaresca. Al 63 por ahí hubo un córner de Neco Williams al segundo palo, la bajó el Anga, Robert Sánchez puñeteó y Aina remató muy lejos por un lado. Salió un Nico Domínguez lesionado, entró Yates, le dieron la cinta de capitán a Yates. El segundo remate al arco del Nottingham fue al 77, que fue un tiro libre de Langa, que fue al arco pero fue suave y lo controló Robert Sánchez sin problema. Pero entonces ya teníamos 2 del Chelsea y 2 del Nottingham. Así terminaron empatados en remates al arco en este partido. Lo que pasa es que el Chelsea sí capitalizó uno de sus 2 y por ende ganó 1-0. Por ahí hubo uno de Hudson-Odoi que filtró para el Anga rompió por derecha, mandó un centro malo y se fue al saque de puerta, no pasó nada con eso. En el Chelsea, en un momento, Maresca protegiendo se sacó a Neto y metió a Malo Gusto. Malo Gusto entrando a jugar como extremo por derecha, pero pues para darle más marca y ayudarle a Reece James por esa banda. En el equipo local salió Aina y entró Jota Silva. Lo último que hizo Maresca fue sacarlo a Noni, a Madueke y entró Dewsbury Hall. También tratando como de darle más marca al medio campo. Ya quedó el Chelsea en general con jugadores más de corte defensivo que ofensivo, defendiendo esa ventaja de 1-0. Tuvo una última por ahí el Chelsea que fue una asociación de Moisés, imagínense, Moisés hasta lo último siendo influyente. Por derecha, haciendo una pared con Enzo, Moy de la nada filtra para el medio, muy bien, para Cole Palmer. Palmer se la da todavía más al medio a Romeo Lavia y Lavia remató de media distancia por encima y se fue cerca. Fue la última del Chelsea clara, que pudo haber sido el 2-0, pero bueno, no entró. Pero Moisés igual participó en esa acción de juego. Y las últimas, así como a la fuerza, más desde la valentía que desde el fútbol del Nottingham, tratando de encontrar un empate que lo metiera en la Conference League, perdón, en la Europa League. Bueno, fue un córner de Neco Williams por ahí, pasaron mil cosas y Chris Wood trató de rematar, pero mandó una volea al arco y la controló Robert Sánchez.
Tenemos la segunda, que fue una en la cual Sales, esta fue importante, la más clara creo yo al final, mandó un pase largo y Chris Wood apareció en la espalda de Caldwell solo y pateó por encima ante la salida de Robert Sánchez, pasó cerca. Esa fue clara de verdad y pudo empatar el Nottingham. De hecho, fue probablemente la segunda más clara del Nottingham en todo el partido. Tuvimos la del primer tiempo de Chris Wood y esta al final también de Chris Wood. Y la última fue una en la cual Anderson, el interno por izquierda, el interior por izquierda, rompió y mandó un centro y bueno, Robert Sánchez atajó y la despejó. Y ya, eso fue lo último que pasó en este partido. Así les resumo lo de este encuentro futbolístico. Triunfazo del Chelsea, aseguró el cuarto lugar, se metió en la próxima Champions League, que era lo que el equipo de Enzo Maresca pretendía para el final de la temporada, más allá de que quiere ganar la Conference League contra el Betis el próximo miércoles, final que vamos a estar cubriendo por supuesto en este canal. Y en medio del triunfazo del Chelsea, pues Moisés como siempre haciendo un partidazo. Nada nuevo, anulando a Gibbs White, después participando en el gol y por último mostrándonos que es un jugador con una capacidad multifacética impresionante. Cumple con distintos roles, los hace todos bien. Llegamos al final, suscríbanse al canal de YouTube, síganme en la cuenta de Facebook, denle por favor un like a este video. Las personas que quieran y tengan la capacidad económica podrían donar $1 para este canal. Ese dólar lo pueden donar por Patreon o por YouTube, cualquiera de las dos vías es válida. Si lo quieren hacer por Patreon, en la sección de comentarios les dejo el link de dicha plataforma para que hagan clic y cumplan con la donación. Si lo quieren hacer por YouTube es más fácil todavía, se demoran 10 o 15 segundos. Es acá abajo a la derecha donde hay una pequeña pestaña con el signo monetario, con la S de dinero. Hacen clic allí y como les digo, en 10 o 15 segundos van a haber cumplido con esa donación. Gracias y por último, síganme en TikTok que aparezco como juancamilocastillo.tv. Nos vemos en un próximo análisis del niño Moy que tanto orgullo nos causa en este canal. Del Chelsea, por supuesto, que es el equipo de Moisés. Hasta luego.